Gracias por continuar junto a nosotros. Así es, vamos a iniciar una entrevista con el docente y también analista político Pablo Benigni para analizar precisamente lo que ha sido esta jornada electoral, este proceso democrático. Buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son sus primeras impresiones de este proceso electoral acá en el país que hemos vivido? Muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a la gente en casa que nos está viendo. En términos generales, creo que ha sido un proceso electoral tranquilo. Hablemos del proceso por un lado y luego de la campaña. Son dos espacios distintos. El proceso ha sido tranquilo. Los ecuatorianos nos estamos acostumbrando hemos hecho un ritual del proceso electoral, ¿no? Conocemos los espacios, los lugares. Creo que no ha habido violencia, por lo menos a gran escala, y eso es, creo que nos da un balance bastante positivo. Sí. Acciones previas que se realizaron, por ejemplo, el cierre de fronteras precisamente para precautelar la seguridad dentro de este proceso electoral, ¿han sido oportunas? Correcto, claro que sí. El manejo del orden público es bastante importante. El tema no solamente de la pacificación del territorio a mediano y largo plazo, ¿no? Sino la seguridad que tenemos detrás del proceso, de que se realice a tiempo. Los horarios creo que han sido precisos, eso hay que recalcar. Ha funcionado bastante bien, honestamente, y ahora estamos esperando los resultados que hasta ahora parece que van acorde al cronograma original, ¿no? Y también, según las autoridades electorales, se mantiene el número de la participación ciudadana como histórico, ellos lo han mencionado. Eso hay que mencionarlo muchísimo, ¿no? Ha habido una aceptación popular bastante grande, me refiero del proceso como tal, una participación bastante amplia, no solo aquí, sino en el exterior, y eso es bueno, ¿no? Es decir, que cada vez estamos más interesados social y políticamente de lo que está sucediendo y de esta decisión tan importante ahora en una coyuntura trascendental para el país, ¿no? Y en el exterior, precisamente en Estados Unidos, pese a este temor de nuestros compatriotas por estas redadas también, deportaciones del gobierno de Donald Trump, pese a ello también hay una asistencia. Así es, eso ha sido un reto enorme para nosotros, ¿no? No solo para el país y para nuestras comunidades fuera, ¿no? Hay un temor bastante fuerte de acercarse a corresponder, ¿no? Con el proceso electoral, justamente por este tema de las redadas antimigratorias, pero hemos visto que por lo menos hasta ahora no ha habido información a gran escala de sucesos negativos. Y eso hay que recalcarlo, digo, en términos generales es bastante positivo. La participación también de los observadores, tanto nacionales como internacionales, también un número mayoritario, a diferencia de otros comicios, han dicho las autoridades electorales, para garantizar, transparentar este proceso. Totalmente, sí. La cooperación internacional en materia de garantías democráticas y electorales es fundamental, y esta vez hemos visto que ha funcionado bastante bien. Mi fuerte presencia de la Unión Europea y de otros organismos internacionales, y repito, eso es positivo, es decir, el balance en ese sentido ha sido positivo hasta ahora. Ahora veremos las reacciones políticas que hay o que habrá una vez que los comicios, una vez que tengamos resultados oficiales, ¿no? Todavía es preliminar, yo repito, estamos en pañales aún, estamos iniciando. Sin embargo, ya hay resultados de encuestas que no son oficiales. Nosotros por eso estamos manejando la data precisamente del sistema del Consejo Nacional Electoral, porque esos son los datos oficiales. Pero sin embargo, ¿cómo podría darse este proceso de una primera vuelta para entenderlo? Correcto. Bueno, creo que ahora el reto más grande que tiene el gobierno para mantenerse en el poder es conseguirlo a través de la primera vuelta. Y eso no es fácil. No solo hablemos del aspecto numérico, ¿no? Habíamos hablado de las dos opciones, de conseguir la mayoría absoluta sobre el 50% o esa posibilidad de mantener la distancia de 10 puntos con el candidato precedente. Ese es el gran reto, ¿sí? Si lo consiguiese así, sería histórico para el Ecuador y claro que sí, para el gobierno. Hay que reconocerlo, pero no es fácil, porque hablábamos de esto informalmente hace un segundo. Yo creo que los datos oficiales ya presentarán una tendencia clara una vez que se haya escrutado al menos del 40% de los votos oficiales, y hablaríamos de una tendencia irreversible a partir del 60%. Por lo menos eso pensamos desde la academia. Y todavía nos falta muchísimo. Sin embargo, hay que reconocer que el gobierno ha conseguido, digamos, el oficialismo está consiguiendo todavía mantenerse muy arriba.
Y vemos un dato que no es sorpresivo, pero sí es interesante, y es que las posiciones frente a la presidencia siguen siendo binarias. Son dos candidatos los que se presentan todavía como fuertes, mientras que el resto tiene una diferencia importantísima, ¿no? Hay un gap, un espacio muy grande ahí con el resto de candidaturas, lo cual nos llama la atención muchísimo en términos de participación democrática, ¿no? ¿Y a qué se debe este fenómeno? Porque no solo ocurre en estos comicios, también hemos visto en anteriores elecciones. A ver, esto es bastante complejo, ¿no? Yo creo que la democracia se garantiza a partir de la participación ciudadana, así es. Y es evidente que el exceso de candidatos presidenciales, hablo de exceso, que no se me malinterprete, pero creo que ese numérico tan alto de tener 16 candidatos presidenciales es altísimo, ¿sí? Y vemos que ya en el día a día o al final de los comicios se nota que seguimos con dos posiciones fuertes, ¿no? Veíamos que el tercer candidato tenía alrededor del 5%, una distancia grandísima frente al resto. Entonces, creo que los ecuatorianos todavía vemos a las elecciones presidenciales con una visión binaria, ¿no? 0 o 1 o A o B todavía. Y eso se ve manifiesto en lo que estamos viendo en este momento. ¿Cómo poder cambiar esta situación? Eso es complejo. Aquí hay un juego de poder y de influencia de los partidos políticos llamados tradicionales o con bases orgánicas e institucionales fuertes y los partidos políticos que tienen influencia en el territorio. Mencionábamos eso hace un segundo también, ¿no? Hay que considerar que la falta de institucionalidad detrás de todos los partidos políticos, salvo contadísimas excepciones, hacen que el ecuatoriano no tenga una postura política clara. Es un tema más social que político, ¿no? Y de no sentirse identificado con los candidatos de turno. Eso está cambiando en los últimos años. Hemos visto que el presidente de la República actualmente tiene un fuerte apoyo político, hay que reconocerlo, los números nos lo indican, pero inicialmente el gobierno del presidente Noboa se concebía como un gobierno de transición, ¿no? Un paso entre el fracaso de un gobierno precedente y estas elecciones formales, ¿no? Las elecciones anticipadas nos mostraban Pero eso. con miras a buscar la reelección. Por supuesto, pero ahora vemos que la tendencia de buscar la reelección tiene un apoyo popular bastante fuerte, es decir, ha conseguido algo bastante interesante a pesar de esta coyuntura, de estas coyunturas políticas tan complejas que hemos vivido por lo menos en los últimos 12, 14 meses, ¿no? Entonces, y es que eso precisamente hablaban algunos expertos también en esta materia, que al ser un candidato presidente le da una ventaja en la campaña electoral. Sí, completamente. Y también lo que llamamos, en mi experiencia como profesor en la Universidad de Hemisferios, es que el presidente que está dejando el cargo siempre deja unos puntos suspensivos en su gestión. Esto es muy normal, más aún si es que su gestión ha tenido una periodicidad de 14 meses, es cortísimo. Todos esos temas que quedaron pendientes o no están solucionados todavía son una catapulta importante para el candidato para buscar la reelección. Es decir, por diversas circunstancias no se consiguió continuar con su proyecto político, por supuesto. Es muy normal, sucede con frecuencia y más aún ahora en la coyuntura que busca tratar de gestionar esos problemas estructurales. En el Ecuador hablamos de inseguridad, por supuesto, hablamos del tema del desempleo, de la inserción social, económica. Crisis energética. La crisis energética, que es fundamental, ¿no? La dependencia, no es solamente la crisis energética y el apagón, ¿no? Es la dependencia que tenemos todavía de las fuentes hidráulicas de generación de energía. Entonces creo que esos problemas estructurales son un espacio también para que el presidente busque una reelección. ¿Y es válido dentro de una democracia? Completamente, por lo menos de una democracia funcional. No hay democracias perfectas, creo que la democracia perfecta es la que se adapta más a la necesidad social del momento y del espacio político del cual estamos hablando. Pero sí, es decir, es perfectamente coherente, así es. Pablo, con estos resultados de las encuestas que no son oficiales y también de estos resultados preliminares que está arrojando el sistema del Consejo Nacional Electoral, ¿podríamos decir que la campaña electoral en sí y también el debate no nos ha dado sorpresas? Así es. No, yo desde un principio y una vez visto el debate me quedo con la idea de que sorpresas no ha habido. Hay novedades como siempre, pero no sorpresas destacables al menos, ¿sí? La metodología de un debate con un número de candidatos tan alto es complicadísima, es decir, manejar ese número es muy difícil, pero creo que la tendencia social sigue siendo la misma. Hay una sombra, hay que mencionarlo objetivamente hablando, y es que hay una sombra del correísmo que todavía está presente en la sociedad ecuatoriana, no podemos negarlo, sigue siendo así.
y una oposición muy fuerte también, ¿no? Es decir, todavía vemos, como mencionaba yo al principio, esas dos posiciones binarias que tenemos los ecuatorianos, pero sí noto yo que hay sin duda un respaldo popular muy fuerte también al gobierno vigente, ¿no? Se nota. Claro, hay una sombra en el correísmo, pero sin embargo, en el caso de que en estas elecciones, por ejemplo, el candidato presidente Noboa sea el primero en tener el mayor voto popular y también la candidata del correísmo quede segunda, ahí hay un cambio histórico, se podría decir, para el correísmo. Habría que ver, porque creo que hay mucho que decir, hay muchos grises todavía en el fondo, y habría que ver de qué tema puntual estamos hablando, ¿no? Hablábamos de la inseguridad, o hablábamos del tema de la crisis energética, es decir, la gestión, y habrá que ver en los próximos 4 años cómo se maneja para ver cómo esa base política se va asentando poco a poco. No es fácil, gobernar nunca es fácil, pero creo que los retos que se vienen ahora son bastante grandes, y el principal enemigo, si es que cabe el término, que podría tener el gobierno electo es no tener una asamblea a favor, ¿no? Esa incapacidad de conectar el ejecutivo con el legislativo. Creo que ese es el gran reto. Sin embargo, también se ha mencionado, los expertos han dicho que podrían configurarse dos fuerzas políticas dentro de la Asamblea Nacional, y la principal sería el oficialismo y la segunda sería también la oposición, que en este caso estamos con ADN y Revolución Ciudadana, es lo que dicen los expertos. ¿Qué es lo que determinaría el legislativo, estas dos fuerzas políticas? Claro que sí. A ver, primero hay que considerar que la estructura inicial de la Asamblea nunca se mantiene, hay que entender eso, porque hay pactos políticos, hay desconexiones políticas importantes. Entonces, una cosa es la elección como tal, y luego eventualmente los pactos políticos que puedan existir. Por lo tanto, esa configuración inicial de la Asamblea no es garantía de permanencia política de nadie. Aún así, estamos de acuerdo en que la principal herramienta que tendría el gobierno a su favor es tener una asamblea favorable, o que por lo menos apoye las iniciativas que pueda presentar, ¿no? Frente a tantos temas emergentes, ¿no? Pero con estos resultados preliminares podríamos estar diciendo que sí podría tener esa mayoría en la Asamblea Nacional. Por ahora. Ahora hay un juego ahí de dirección no proporcional, no sé cómo llamarle, y sucede lo siguiente: por lo menos la tendencia de las 3 últimas elecciones nos muestra que quien se lleva la Asamblea no se lleva la presidencia, o quien se lleva la presidencia no se lleva la Asamblea en términos mayoritarios. Es complejo, el votante ecuatoriano es bastante complejo, y es que a veces identificamos mucho a la presidencia, digamos, al órgano ejecutivo con el personalismo, ¿no? Pensamos en la imagen del presidente Noboa, en la imagen del presidente Correa, ¿no? Mientras que políticamente hablando, la Asamblea está mucho más dispersa, es mucho más complejo identificarse directamente con un solo candidato, ¿no? Más aún ahora que está creciendo el número de asambleístas, ahora estamos eligiendo 14 asambleístas más, y la base popular en territorio está cambiando, sin duda. Exacto, y también tiene que elevar su credibilidad, que es lo que tendría que hacer también el legislativo. Ese es el segundo reto más importante, ¿no? Realmente hacer que el legislativo se muestre en términos sociales y políticos como efectivo, ¿no? Como eficaz frente a la problemática. Así es. Gracias por acompañarnos en este espacio. Que tenga una feliz noche. Estuvo con nosotros el analista político Pablo Benigni, conversando acerca de esta jornada electoral, su análisis, sus impresiones. Todavía no podemos tener una tendencia marcada o determinada, porque todavía el escrutinio es bajísimo con respecto a lo que nos arroja el sistema del Consejo Nacional Electoral. María Mercedes, tú continúas con más.